Ya, listo, ya está grabando. Ya dentro de epidemiología, como les decía, es la tercera patología osteomuscular después de los dolores de cervical y lumbar, ya, y una de las primeras causas de absentismo laboral. En población general, pues más o menos 11 casos por 1000 habitantes año. Es la causa más frecuente del hombro doloroso es la afección del manguito de los rotadores. Una incidencia de 3.7 casos por 100.000 pacientes año, y en el sexo va a variar pues de acuerdo a la edad del sexo masculino, femenino, y también a la actividad que hace la persona. Por ejemplo, en el sexo masculino, si se dan cuenta, más o menos varía entre una edad de 50 a 60 años la incidencia, y en el sexo femenino de 60 a 70 años, quiere decir que afecta a las mujeres de mucho mayor edad que los varones. Pero eso es relativo, ya, porque también, como les decía, va a depender mucho de la actividad que haga la persona. Generalmente se asocia al proceso degenerativo, ¿no?, de la articulación, como las partes blandas, ¿no?, 18% de la población adulta. Por eso es que se dice afecta más a personas adultas mayores, pero como les decía, esto va a variar de acuerdo a la actividad que realiza la persona también. Ustedes pueden tener una afección del manguito rotador, de repente se han ido a escalar y por ahí hicieron un mal movimiento y se afectó un tendón del hombro o una bursa, no sé por qué, y no solo incluye varias patologías, la afección de hombro doloroso. Una de ellas es la afección del manguito de los rotadores. Dentro de los factores de riesgo, les decía, pues la actividad laboral, ya por ejemplo los de construcción civil vienen mucho con estas patologías y no necesariamente tienen que estar dentro de esta edad, incluso vienen más jóvenes. Que tengan alguna variante anatómica, inestabilidad glomerular, los que tienen hiperlaxitud, pues son más propensos también a tener esta patología. Para recordar un poquito de la anatomía del hombro, recordemos que el hombro está compuesto por 3 huesos, el húmero, la escápula y la clavícula. El hombro va a tener también articulaciones que le decimos verdaderas y falsas. Falsas porque no es una articulación propia, básicamente es el roce entre superficies, ¿ya? Verdadera, pues la glenohumeral misma, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Y las falsas, pues la escápulo-torácica y la subacromia. Aparte de los huesos, las articulaciones, pues también tenemos partes blandas, las bolsas sinoviales, los músculos, ¿ya? Hay bursas a nivel del hombro que también se pueden afectar. Y como mencionábamos en epidemiología, pues la causa más frecuente de dolor en el hombro doloroso pues es la afección del manguito de los rotadores. Este manguito de los rotadores incluye a 4 músculos: el subescapular, infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. El que se afecta más frecuente de estos 4 músculos es el supraespinoso, ¿ya? Si se dan cuenta, en la acción que realiza el supraespinoso es básicamente abducción, mientras los demás, si se dan cuenta, realizan aducción. Si pueden leerlo ahí. Es el único que utiliza abducción, por eso es que es la manera más fácil de evaluar la integridad de los músculos, estructuras del hombro, sea articular o muscular, es pedirle al paciente que estire, que extienda los brazos y que los eleve, ¿no? Que levante los brazos. No les decimos agárrate la cabeza o que haga la acción como si estaría rascándose la espalda. Si realiza esos movimientos, pues el dolor puede ser extraarticular, no necesariamente articular, porque puede realizar los movimientos. Pero si tiene limitación en hacer lo que le has pedido, que le levante el brazo, pues buscas recién con diferentes maniobras qué músculo o qué estructura puede estar dañada. Entonces, el que hace abducción es el supraespinoso y justamente es el que se daña más, ¿ya? Es por eso que los pacientes con hombro doloroso, que tienen afección netamente de estructuras articulares o musculares del hombro, pues no pueden realizar la acción de levantar, ¿ya? Levantar el brazo.
Dentro de la etiología, pues puede ser el dolor del hombro local, referido o irradiado. Local, pues netamente las estructuras del hombro, referido que no es nada, no tiene nada que ver con el hombro, es otra estructura cerca por ahí, y irradiado pues de otro órgano. A ver, dentro del dolor de hombro doloroso, dolor local, pues tenemos cuando comprometen las estructuras articulares y periarticulares. Las periarticulares, pues partes blandas, ¿no? Patología tendinosa, las tendinitis del manguito del rotador, que es el más frecuente, 70%, las tendinitis calcificante, las tendinitis del bicipital, la rotura del tendón manguito del rotador o de la porción larga del bíceps también. Las patologías que involucran las bursas, las bursitis supracromial, que es la más frecuente, y la patología óseas, ¿no? Como síndrome acromioclavicular o el coracocular. Dentro de las afecciones netamente articulares, o sea, de la articulación glenohumeral, tenemos las capsulitis adhesivas, que el hombro congelado lo conocen, cuando el paciente no realiza ninguna opción, no puede mover el brazo para ningún lado, ni elevarlo, ni flexionarlo, ni hacer rotaciones, nada. Es una manera fácil de decir que tiene un hombro congelado, no puede hacer ningún movimiento. Que sea por una artritis, ¿ya? Una artritis reumatoide, por ejemplo, que puede afectar el hombro, ¿ya? O cualquiera otra enfermedad inflamatoria, ¿no? Las espondilopatías, las gotas, la condrocalcinosis que pueden afectar el hombro. La artrosis misma, aunque la artrosis del hombro es poco frecuente, una hemartrosis o una luxación del hombro. Dentro del dolor irradiado de hombro, pues secundarios a procesos extrínsecos, por ejemplo, neurológicos, que haya compresión de raíces nerviosas a nivel cervical, y sobre todo que afecte al nervio supraespinoso y que esté doliendo eso más que las estructuras propias del hombro, lesiones del plexo braquial, lesiones de la columna cervical, hernias, artrosis, esclerosis lateral que puede producir dolor, neuralgias, el síndrome de desfilareo torácico, procesos infecciosos como el herpes en esa zona que está produciendo dolor en hombro y no es por estructuras propias del hombro. Dolor referido de otras estructuras, por ejemplo, próximas al diafragma, ¿no? Dentro de patología abdominal, una enfermedad de hepatobilio pancreático, una colecistitis que a veces irradia hacia atrás, irradia hasta a veces la escápula, que puede parecer que duele el hombro, abscesos subcrénicos, ruptura visceral abdominal. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, pues las isquemias miocárdicas, ustedes saben que es un dolor, ¿no? Que puede extenderse al brazo, la mandíbula. Las trombosis, disección de la aorta, patología torácica misma, ¿no? Los tumores apicales de pulmón, embolia pulmonar, neumotórax, edema pulmonar, las pleuritis, que pueden provocar dolor referido. Entonces, para nosotros poder decir es propia del hombro o es referido, pues hacemos una serie de maniobras, ¿ya? La primera que decimos cuando un paciente viene al hombro, pues decimos, a ver, levanta los brazos, y si lo hace, pues no es problema del hombro. Pero si tiene limitación para hacer el movimiento, pues ya le pides que haga otras maniobras más, ¿no? Para decir qué tendón está afectado, qué estructura puede estar afectada, porque para confirmarlo, pues tendríamos que pedirle una ecografía o una resonancia, ¿no? Por ejemplo, para ver si hay una lesión del manguito de los rotadores en sí, propia de los manguitos de los rotadores, pues tenemos acá 3 maniobras. Vean en el primer gráfico donde dice arco doloroso, hay un rango, ¿no? Donde es el área dolorosa, que básicamente es de 70 a 120 grados. Exactamente esa maniobra le decimos al paciente que realice cuando le evaluamos. El arco doloroso es de 70 a 120 y por debajo de 70 y encima de 120 no hay dolor. También evaluamos en los movimientos activos y pasivos. Los movimientos activos es cuando lo realiza el paciente y de repente cuando el paciente lo realiza, le dices levante el brazo, no lo puede hacer. Y pasivos es cuando tú le ayudas, cuando el médico le ayuda, ¿no? Tú le ayudas a levantar y cuando tú le ayudas, sí lo realiza, ¿ya?
Entonces tenemos estas 10 maniobras de Jocum, de Neer y de Hawkins-Kennedy, ¿ya? En la segunda maniobra de Hawkins-Kennedy ven que se le pide al paciente que haga una extensión del hombro con flexión del codo y que lo mantenga en esa posición mientras que el médico evaluador trata de hacer que la palma de la mano mire para abajo, hacer presión para abajo y el paciente trata de mantenerlo en su lugar. Ya es contrarresistencia. La mayoría de las maniobras son contrarresistencia. Igual la maniobra de Neer, se le pide que extienda el brazo y que se quede en esa posición y lo que va a hacer el evaluador es tratar de levantar el hombro y el paciente tiene que impedir hacer esa maniobra. Y la maniobra de Jocum es parecido al de Hawkins-Kennedy, solamente que va con la mano al hombro contralateral, el codo extendido, y decirle al paciente que lo mantenga en esa posición, y lo que hace el evaluador es tratar de presionar hacia abajo, ¿no? El paciente tiene que impedir que el codo vaya hacia abajo. Si son positivas estas maniobras, pues nos dicen directamente que está afectado el manguito de los rotadores. Ahora, ¿cuál de los 4 músculos? Pues también cada uno tiene sus maniobras específicas. Por ejemplo, en el supraespinoso, la que más utilizamos es el de Job, la maniobra de Job, que es decirle al paciente que estire ambos brazos, no tanto al lateral, sino como un poco con un ángulo para la parte de adelante, más o menos como está en la figura, y el evaluador trata de presionar hacia abajo y el paciente tiene que impedir que haga eso. Si hay dolor o no puede, el paciente básicamente el dolor lo baja y el paciente no pone resistencia, pues hay afección del manguito rotador, generalmente tendinitis, ¿ya? Pero también cuando queremos evaluar que el tendón está roto, pues vemos el signo del brazo caído. El evaluador trata de levantar el brazo y lo suelta y el paciente no puede mantenerlo en alto, se cae el brazo. Ya eso nos indica indirectamente que puede haber una ruptura total del supraespinoso. La exploración del infraespinoso hacemos con la maniobra de Paté, ¿ya? Que aquí tienen cómo realizar 2 veces. Generalmente es hacerlo con rotación externa. La más frecuente es la segunda figura, que es decirle al paciente que haga una rotación externa del antebrazo y el evaluador tiene que impedirse. Esa acción, si hay algún dolor o no lo puede hacer el paciente, pues es una lesión del tendón del infraespinoso. La exploración del subescapular, pues con la maniobra de Jever, que es la más frecuente, también se puede usar el signo de Napoleón. De Jever, pues se le dice que ponga el brazo hacia atrás y que no toque la espalda, que el brazo no toque la espalda. El evaluador tiene que hacer que empujar la mano para que toque la espalda y el paciente tiene que impedir que la mano llegue hacia la espalda, roce con la espalda. Ya tiene que poner resistencia. Entonces, si no lo puede hacer, pues hay una afectación del subescapular. Aparte del manguito de los rotadores, otro tendón que se afecta bastante en hombro es el tendón del bíceps, ¿ya? Entonces, también hay maniobras para evaluar este tendón, por ejemplo, la de Geraldson, que es parecida a la paté, si no se dan cuenta, pero esta es con una rotación. Si se dan cuenta, trata de poner la parte anterior de la mano, trata de ponerlo hacia arriba el paciente y lo que hace el evaluador es al contrario, ponerlo hacia abajo. Ya la maniobra de Speed también es hacer que la paciente flexione el codo con el brazo extendido, que flexione, ya, y el evaluador lo impide. Sí, si es positivo, también afectación del bíceps. Y el signo del Popeye, que nos indica aquí que ya no... Las 2 primeras es para ver si hay tendinitis, inflamación, y el signo de Popeye es para ver si está roto el tendón del bíceps.
nos indica que hay ruptura. ¿Cuál es la patología intrínseca más frecuente del hombro, aparte del que les he mencionado? La más frecuente, del manguito de los rotadores, ya sea la tendinitis o la ruptura. Fíjense aquí la etiopatogenia. Menor de 40 años puede ser por inestabilidad articular, los mayores de 40 años por sobrecarga y los mayor edad por degeneración. Ya jóvenes con antecedentes de traumatismo, mayores de 40 años, que es la edad más o menos que se producen más las tendinitis, y la 55 años de degeneración, pues ya de repente tuvo una previa. Dentro de la clínica, el dolor. Aquí diferenciar sobre todo cuando es ruptura y cuando es solo una tendinitis. Se dan cuenta cuando es la ruptura del tendón, hay limitación en hacer los movimientos activos y pasivos. No puede hacerlo. Ni el paciente solo, y cuando tú le ayudas tampoco. Hay limitación. ¿Ya? No siempre va a tener dolor, hay veces solamente viene diciendo no puedo mover el hombro. En la tendinitis siempre hay dolor, ¿ya? Y sí hay dolor con los movimientos pasivos, ¿ya? Del hombro, pero en los movimientos solamente pueden hacer los movimientos activos, hay dolor, pero los movimientos pasivos tú le puedes ayudar a hacer y lo realiza, no hay limitación. Pero en cambio cuando hay ruptura, tanto el movimiento activo como pasivo están limitados, ¿ya? Estas son las maniobras que hemos visto, ya la maniobra de Neer y Hawkins está positiva en tendinitis del manguito, y brazo caído y yo en ruptura. Pero yo también encontramos en tendinitis, ¿ya? Que si hay ruptura podemos encontrar también el Neer y el Hawkins porque no lo va a poder hacer, ¿ya? Pero brazo caído solamente lo vamos a encontrar en ruptura, por ejemplo, no en tendinitis. El tratamiento, pues en ambos casos siempre es conservador, ¿ya? Solo en algunos casos van a cirugía. Otras patologías que vemos son las tendinitis calcificante, la bicipital que les mencioné, la ruptura del tendón bicipital, la capsulitis adhesiva y la patología crónica clavicular. Generalmente esto es degenerativa. De la tendinitis calcificante, afecta a mujeres más que a hombres, en hábito sedentario, puede ser sintomático o asintomático, en ocasiones bilateral, ¿ya? Y a la exploración del hombro no está alterada la exploración física, ya básicamente es el dolor. En la tendinitis bicipital, pues afecta a la edad media, hay dolor a la flexión del codo, la maniobra de Speedy-Jurgensen. Cuando hay ruptura, pues la maniobra de Popper. Ya la capsulitis adhesiva, generalmente ancianos o pacientes con alguna patología tipo ACV, diabetes mellitus, EPOC, que generalmente se asocia a las capsulitis adhesivas. Porque también hay veces, muchas veces sin hacer terapias, también se recuperan solas. Hay limitación funcional en todos los planos. Es lo que decía que no se puede mover para ningún movimiento, ni rotación, ni abducción, ni aducción, no. A diferencia de, por ejemplo, la tendinitis, que básicamente se limitan a la aducción, abducción, pero si tú le haces rotar nada más, sí pueden rotar. Entonces, si hay compromiso o limitación en movimiento del hombro en todos los rangos, es una capsulitis. Y la patología cromioclavicular, que puede ser secundaria a traumatismos en jóvenes y degenerativo en adultos, dolor, limitación a la movilidad del hombro, justamente porque afecta la articulación acromioclavicular, ¿ya? Y el test de O'Brien o compresión activa de la propia articulación nos indica que hay afectación de acromioclavicular. El tratamiento, como les decía, es conservador, casi en la mayoría de las patologías, así haya ruptura, ¿ya? Eso de cabestrillo, se puede usar AINES, y infiltraciones también la podemos utilizar si es que los AINES no funcionan, la triamcinolona, la prednisolona. Recordar que si hay sospecha de ruptura del tendón, evitamos infiltrar porque los efectos de los corticoides locales que produzca atrofia
de la estructura muscular, y si no estaba totalmente roto, pues lo vamos a terminar de romper, ¿ya? Entonces siempre evaluamos el hombro, pensamos que solo es una tendinitis, igual le mandamos ecografía para asegurarnos que es una tendinitis y ya le infiltramos con tranquilidad. No se te realizan más de 3 infiltraciones al año, ya separados por lo menos de un mes. También se puede poner ácido hialurónico cuando hay afectación de la propia articulación. Y pues después terapia física, acupuntura, radiofrecuencia, que se puede hacer. Cerca del 10% de estos pacientes mejoran su movilidad, ya. Los resultados son peores en pacientes que tienen pues, mucho tiempo de enfermedad y acuden al doctor después de 6 meses, por ejemplo, o que la ruptura sea extensa, ¿ya? El tratamiento quirúrgico pues es cuando hay mala respuesta al tratamiento conservador o cuando persiste la sintomatología pese a las terapias, el analgésico se les da, limitación funcional, no ha recuperado la movilidad, ¿ya? Y pues operan endoscopía ahora mayormente, ¿no? Muchos ya no utilizan tanto la cirugía abierta. ¿Alguna duda hasta aquí con hombro doloroso? Para pasar a fibromialgia. Doctora, tengo una pregunta. Dime. ¿Alguno de los síntomas de hombro doloroso puede incluir de que tenga dificultad para respirar? No tendría nada que ver el dolor del hombro con sintomatología respiratoria. A menos pues como que sea un problema irradiado y que no sea netamente problema del hombro, ¿no? Un paciente que tenga un EPOC, no sé, un derrame pleural y que él refiera que le esté doliendo el hombro, pero su patología de fondo sea respiratorio. Pero tú le evalúas el hombro y puede mover normal el hombro. Entonces tú ya descartas estructura del hombro, ¿no? Netamente estructuras propias del hombro. Puede ser otra cosa que lo que está doliéndole. ¿Otra pregunta? ¿Pasamos a fibromialgia? Una consulta. En este caso, ¿cuánto tiempo de fisioterapia o tratamiento conservador se considera para mantener lo que correspondería de hombro doloroso? O sea, crónico o sea agudo. Varía mucho de acuerdo a la terapia física que realiza, pero generalmente 2 meses a 3 meses. Más o menos con 10 sesiones de terapias ya recupera la mayoría de su movimiento. Pero sí, 2 meses todavía para evaluar. Algunos prefieren ya desde el inicio irse al traumatólogo, pero igual el traumatólogo les dicen haz terapia. La mayoría se recupera bien, la mayoría. Hay incluso pacientes que tienen la ruptura del tendón, del manguito, por ejemplo, y igual pueden realizar los movimientos, solamente tienen afección de dolor, entonces igual no les hacen nada, solamente tratamiento conservador. Muy pocos van a cirugía. ¿No duda, chicos?
Aquí tener en cuenta sobre todo las principales patologías, ya lo que es la tendinitis, del supraespinoso, la ruptura, y la del bíceps, creo que son frecuentes que se ven, ya qué maniobras tienen que hacer para detectarlo, para sospecharlo, ya como les explicaba, si tiene limitación en todos los ángulos, es una capsulitis, por ejemplo. Si tiene limitación a la abducción del hombro, tanto en movimientos pasivos como activos, una probable ruptura, ¿no? Y encima le dices, le levantas el brazo y le dices que lo tenga arriba y se le cae, pues confirman más que es una ruptura, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Pasamos a fibromialgia. A ver, fibromialgia. A ver, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor crónico mayor de 3 meses, generalmente es generalizado, ¿ya? El síntoma principal es el dolor musculoesquelético difúsico, crónico. Puede estar asociado a otros síntomas como fatiga, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, cefalea. Pero no quiere decir que toda paciente con fibromialgia tenga depresión o ansiedad, o toda paciente con depresión y ansiedad va a tener fibromialgia. No, no tiene nada que ver. Se asocian. El origen de la fibromialgia pues es desconocido, pero se cree que puede tener algún gatillante, ¿ya? Algún factor que puede originar estos dolores. Dentro de ser infecciones, traumatismos, una separación matrimonial, un conflicto familiar o laboral, que puede ser el factor desencadenante. Como le decía, la causa es desconocida, pero se cree que puede estar relacionada con las sustancias que regulan la sensación del dolor, como la serotonina. Entonces, esta disminución produce un trastorno en la percepción, en la transmisión y en la modulación del estímulo doloroso, lo cual baja el umbral de dolor, y los mecanismos que regulan el dolor quedarían alterados, ¿ya? Y cualquier factor agravante o gatillante podría hacer que este aumente, ¿no? Como lo son estresores, alteraciones del sueño. No se detecta ninguna alteración orgánica en estos pacientes, ¿ya? Algo físico no tiene. Entonces, la enfermedad de etiología desconocida es básicamente dolor crónico generalizado. Puede estar asociado a cuadros psicopatológicos, como les decía. Ya hay un aumento de la percepción del dolor, o sea, su umbral baja y por ende sienten más dolor. Ya el umbral de cada persona es diferente. De repente yo me dan un golpe y yo no siento dolor, pero le dan a Magda un golpe y ella se muere de dolor. Ya que cada persona es diferente. Estas personas con fibromialgia en general su percepción baja tanta que incluso tú la abrazas y ya gritan del dolor, solo porque la has abrazado. ¿Ya? En 1992 la OMS lo catalogaba como reumatismo no articular, decían que esta enfermedad no existe, no la conocía, a las pacientes, todas las pacientes con fibromialgia terminaban en el psiquiatra, ya, con polifarmacia, las pobres todas dopadas, no tenían ningún motivo para estar en el psiquiatra, ya ni tomar las medicaciones que tomaban. Ya en 1990 ya se cataloga como fibromialgia con sus criterios no diagnósticos.
afecta de 2 al 5% de la población, más a mujeres, con una relación 6:1. Aproximadamente la edad que afecta es de 25 a 55 años. Es el 5% de las atenciones en los centros de salud en atención primaria, hasta el 20% en las consultas de reumatología, y hay menos diagnósticos en países subdesarrollados. ¿Cuáles son las hipótesis en la fisiopatología de la fibromialgia? Pues dicen también que hay alguna predisposición genética en la persona, así como en el lupus tiene su predisposición genética que tiene, o la espondilitis anquilosante que tiene el gen alterado, por ejemplo el HLA-B27, y un factor gatillante, por ejemplo el tabaco, ¿no? Las espondilitis, ¿no? Que hace que se altere el CEN y produce la enfermedad. Aquí también plantean que hay alguna alteración genética asociada a disfunción neuroendocrina, de neurotransmisores o neurosensorial. No todo esto por algún factor gatillante, no estresores, que puede ser cualquier cosa, de repente falleció un paciente, ¿no? y de ahí empezó todo y ya no hay marcha atrás. Y estos producen los síntomas clínicos. Entonces, demostrado que disminuye el umbral del dolor, ¿no? Y eso hace que aumente su percepción del dolor. Hay alteraciones neurotransmisores, neuromoduladores como sustancia P, que facilita la nocicepción y aumenta el líquido cefalorraquídeo, la serotonina que hemos hablado, ¿no? Que es un mediador de la percepción dolorosa, del sueño, de la fatiga, de la ansiedad. Probablemente factores genéticos y ambientales también estén asociados. Entonces aquí en este cuadrito vemos que están enumerados. Primero, hay impulsos aferentes polarizantes en la neurona dorsal. Luego hay una migración de calcio extracelular, óxido nítrico. Y finalmente hay una señal del dolor enviada al cerebro desde el asta dorsal. En la fibromialgia, las neuronas del asta dorsal muestran una hiperrespuesta a la estimulación somática nociceptiva y no nociceptiva. ¿Ya? Esto es conocido como sensibilización central. Entonces, la fibromialgia tiene una sensibilización central. Es decir, por ejemplo, yo me golpeo la mano, y a mi duele, ese es mi dolor nociceptivo, ¿no? Mi dolor que me golpeé, por ese golpe se liberan todas estas cosas que dice acá, 1, 2, 3, y viaja la señal a mi cerebro me dice que me he hecho daño y regresa la señal diciendo que retire la mano, ¿no? Que retire la mano o que me... Y pasa el estímulo doloroso. Ajá, y ya me acaba el dolor, ¿no? Pero en estas pacientes, a pesar de que ya no te estás golpeando, o ya no te golpeas, ya pasó eso, tu cerebro sigue enviando señales de dolor por las puras, como que te estarías golpeando a cada rato, y te envía señales. Entonces hay una sensibilización central, y por eso que estas pacientes sienten dolor todo el tiempo. ¿Ya? Entonces es un dolor neuropático. La fibromialgia está dentro de los dolores neuropáticos. Como es una afección generalizada, dolor crónico generalizado, aparte del dolor, pues te produce también síntomas generalizados, ¿ya? Puede haber cefaleas, náuseas, vómitos, diarreas, lesiones en piel como urticaria, rash, fatiga, pérdida de peso, dolor en pecho, dolores articulares, rigidez matutina. Mira que les digo siempre, los fibromialgias te van a decir sí, se me entumecen. Tú le dices síntomas y ellos te van a decir que sí. Entonces, lo que tienen que hacer con ellos es preguntar, que te digan qué te... Dentro de las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal es dolor musculoesquelético generalizado crónico, ¿ya? 3 meses pone de evolución ahí. O sea, si alguien viene con 2 meses, no es fibromialgia, pues tampoco podríamos descartar, pero tampoco podríamos catalogarlo todavía como fibromialgia. Ustedes saben, la fibromialgia es un diagnóstico de exclusión. Siempre tienen que pedir descarte de otras patologías. De repente es un dolor muscular y es una polimiositis que está iniciando,
o mialgias que puede estar produciendo lupus también, y estamos catalogándolos como fibromialgia, ¿ya? Entonces, si bien tienes dolor musculoesquelético generalizado, crónico, y tiene 2 meses con 3 semanas, no es fibromialgia, pues tampoco puedes descartarlo, pero todavía no lo puedes afirmar, ¿ya? Pero si ya te salieron todo negativo, pues lo puedes estar manejando como fibromialgia y ver cómo va en el tiempo. De repente solamente fue algún factor que le provocó dolor y eso remite sin nada, porque la fibromialgia en sí no tiene cura, ¿ya? Ya, entonces este dolor generalizado es un dolor que se produce en ambos lados del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura, ¿ya? La intensidad es variable, algunos tienen síntomas muy leves, ¿no? Que básicamente con alguna terapia psicoconductual, o le dices que hagan alguna actividad tipo yoga, tipo relajante, pues les va bien, o algún analgésico suave les va muy bien, y se asocia mucho a trastornos del sueño, ya se asocia mucho a trastornos del sueño, o sea, la paciente no duerme. Encima que su músculo ya está todo adolorido por las señales dolorosas, contraído por el dolor, y encima no duerme, pues se contrae más, porque ustedes saben que cuando dormimos, relajamos, ¿no? Todos nuestros músculos como que descansan también, pero si no dormimos, nuestros músculos siguen trabajando día y noche, y eso pues empeora el dolor. Se asocia a fatiga, ¿ya? En un gran porcentaje, también por asociado a los problemas del sueño, no duerme bien, obviamente va a estar fatigado, y también trastornos cognitivos del estado del ánimo, ¿ya? Como que se olvidan de las cosas, me olvidé dónde dejé la llave, dónde dejé la tarjeta, me olvidé pagar el recibo de luz, de agua, ¿ya? Y también puede afectarse al estado del ánimo. Ya, el problema de atención y dificultad para realizar tareas que requieren cambios rápidos de pensamiento. Y miren, la depresión y ansiedad se asocia hasta un 50% en estas pacientes. No quiere decir que si tiene fibromialgia va a tener depresión y ansiedad, ¿ya? Sino que se asocia. Si tienes, también ayudas con, ¿no? Los tratamientos que damos para fibromialgia muchas veces también son antidepresivos, entonces va muy bien. Ya si es una depresión muy severa, pues nos ayudamos con el psiquiatra. Aquí trabajamos mucho con psiquiatría, psicología. Cuando los síntomas son muy variables, miren, dolor de cabeza 50%, menos frecuente es dolor abdominal, dolor torácico, hay colon irritable. Ustedes saben también que colon irritable es una enfermedad que se asocia mucho al estrés, dolor pélvico, síntomas de cistitis, otros síntomas, miren, sequedad ocular, también puede haber sequedad de boca, palpitaciones, disnea, dismenorrea, disfunción sexual, sudoraciones nocturnas, disfagia. El dolor en esas áreas de músculos y tendones, ¿ya? Te puede dar incluso la articulación también, y tú piensas pensar, ay, pero no tiene artritis y le duele. Puedes pensar en artritis también, le duele todo, pero no hay signos inflamatorios de enfermedades asociadas o musculares. Ya tú le pides su batería de examen, todo te sale negativo. Utilizamos los puntos gatillantes para el diagnóstico, que es de la CR90, que son los 18 puntos de dolor, de fibromialgia, y es presionar ciertas zonas que les voy a mostrar ahora. Y esa presión, pues, tiene que ser con un grado de fuerza, ¿ya? Porque de repente si yo presiono a Adriana y le doy una presión fuerte en un área dolorosa y él grita, pues puede ser porque no es que tenga fibromialgia, es que yo le he presionado muy fuerte, ¿ya? Entonces dice que la fuerza realizada en los puntos gatillos tiene que ser de 4 kilos, que más o menos es cuando tú presionas y más la uña de tu dedo un poquito que palidece. Ya, esa sería la equivalente a 4 kilos. ¿Cuáles son los puntillos que utilizamos en fibromialgia? Pues estos de acá, ya, donde están los puntitos negros, la parte de adelante y la parte de atrás. Tienen que tener 11 de ellos y tú dices, tienen los puntos en el gatillo. Mira, tienen en occipucio, ambos occipucios, en bilateral, en cervical inferior, a nivel más o menos de C5, C7, donde si se tocan la vértebra que sobresale más, es la C7, y se van a los costados y presionan, ese es su punto gatillo, en cada lado, también bilateral. Igual los trapecios, ¿ya? Ven esos puntitos cercanos al hombro, ahí ese es el punto de gatillo de trapecios.
Los supraespinosos, que es a nivel de las escápulas, ven los puntitos, hay 2 puntitos a la altura del hombro en la parte que está en la espalda, la parte de abajito, que es más o menos donde está la escápula, al centro, ¿ya? La segunda costilla, que lo hacen en la parte anterior, ya más o menos se ubican a nivel del esternón, al costado. En la segunda costilla hacen presión en ambos lados, bilateral, se dan cuenta que es todo. Es otro punto gatillo. Los epicóndulos laterales, bueno, del cóndilo lateral codo, ya el que está externo lateral, bajan 2 centímetros y ahí se presiona, y es otro punto en gatillo. Bilateral también en los glúteos, en el cuadrante superior externo, también es otro punto de gatillo. En el trocánter mayor, en bilateral, otro punto de gatillo. Y en las rodillas, en la parte del medial, en la parte gordita del medio, las almohadillas, ahí es otro punto de gatillo. A ver, si cada uno de ustedes se hace todos esos puntos, ¿cuántos van a salir positivos? Cuando están en clases todos salen positivos, creo, ¿verdad? Porque sienten esos puntos son dolorosos. Cuando hay algún factor estresante puede activarse, pero no quiere decir que tengan fibromialgia, ¿ya? Bueno, en toda exploración física también deben evaluar el examen neurológico, chicos, porque siempre hay que descartar algunas otras patologías de primera neurona, segunda neurona. La fibromialgia, como les dije, es un diagnóstico de exclusión. Primero tienen que diagnosticar o descartar otras patologías. Entonces, el diagnóstico principalmente se basa en el dolor generalizado crónico. No hay pruebas de laboratorio o radiografías o imágenes que nos van a decir el diagnóstico, así como el lupus, por ejemplo. No, ¿ya? Hay estudios que sugieren que los pacientes mejoran después del diagnóstico. O sea, le dices que tienen y se sienten un poco mejor. Por ejemplo, después de la pandemia, bueno, todavía seguimos, pero la cuarentena, cuando terminó la cuarentena y empezaron un poquito las teleconsultas en la clínica, todos los pacientes fueron fibromialgias después de eso. Se activaron todas por el estrés de estar encerrados, que ya no iban a su yoga, a su gimnasio, y todas vinieron activadas totalmente. Muchas de ellas ya estaban en remisión, casi sin nada de tratamiento, y volvieron a activarse. Ya entonces una enfermedad que no tiene cura, pero que cursa con periodos de remisión y activación, como las enfermedades sistémicas. Entonces, los exámenes auxiliares que utilizamos, más que para diagnosticar la fibromialgia, es para descartar, ¿ya? Para descartar otras enfermedades, por ejemplo, lupus, artritis, enfermedades musculares, sistema nervioso central. Acá dice función tiroidea, porque tanto la diabetes como el hipotiroidismo producen dolores musculares, ya propias de la enfermedad. Y no tengo que darle más que AINES, nada más que esas enfermedades, ¿ya? O un poco, no sé si tienen dolor neuropático, pero nada más. Por eso se le pide función tiroidea, glucosa. Que esté asociado de repente a apnea obstructiva del sueño, y es por eso que no duerme, no porque tenga otra cosa, ¿no? Obviamente descartarles problemas de alguna ansiedad, depresión asociada. Entonces, los criterios de clasificación del ACR pues son los puntos gatillo que utilizamos, ¿ya? Pero dijeron que eso no era muy específico, porque no todos hacían la evaluación correcta de los puntos gatillo, que algunos ponían más fuerza, que si no tenía puntos gatillos no tenía fibromialgia, y eso también es cierto. Hay pacientes que no tienen puntos gatillos y sí tienen fibromialgia, pero es algo unos criterios que son rápidos de evaluar. En el 2010 sacaron otros criterios que no se utiliza mucho porque es muy tedioso de realizar en realidad, ya, porque es un montón de hojas que tienes que rellenar como encuestas así. Entonces, estos criterios que salió en 2010, pues te da varios ítems y sumas y restas y sacas si tiene o no tiene fibromialgia. Entonces, primero le dice evaluar áreas dolorosas. Entonces tú les das este muñequito al paciente y le dices que te pinte dónde le duele. Y el paciente te pinta de en qué parte del cuerpo le duele. Ya adelante y atrás te pinta, ¿ya?
Y tú vas marcando en tu hojita dónde ha pintado el paciente. Por ejemplo, si ha pintado la cintura escapular, vas marcando, ¿no? Marcas, 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 marcas. Y ahí, y cuentas, ¿no? De las 19, ¿cuántas ha marcado? 10 y pones 10 ahí. Luego te vas al otro ítem. El otro ítem es esto. Te pregunta sobre fatiga, sueño y trastornos cognitivos. Entonces ya, le preguntas fatiga, ¿tiene o no tiene? Leve, moderado, grave. Y marcas. Igual el sueño. Está alterado, es leve, moderado. Y trastornos cognitivos igual. Trastornos cognitivos preguntas, pues señor, usted se olvida frecuentemente de las cosas, le pones ejemplos y ya, ¿no? Si es que no, la señora no entiende. Entonces le pones, y también da un puntaje si debe aquí. Y pones ahí, ¿no? Una, dos, sumas los tres y pones un puntaje. Luego te vas al otro, ¿no? Y el otro ítem le pregunta síntomas al paciente. Señora, ¿tiene dolor muscular? Sí. Síndrome de colon irritable, o sea, tiene diarreas, estreñimiento, ahí tiene fatiga, agotamiento, tiene problemas de comprensión, debilidad, y le preguntas todos estos síntomas que hay acá. Si ustedes ven, son varios: visión borrosa, náuseas, picor, sequedad de boca, zumbido de oídos, ojos secos, convulsiones, erupción, rash, micción, un montón. De acuerdo a todo lo que tiene marcas, también sumas y lo pones. Y de esos tres, sumas, restas, y te da un puntaje. Y en base a eso, dices, es fibromialgia. Tiene mejor sensibilidad y especificidad, sino que lo malo es que es muy tedioso hacerlo. Imagínense una consulta, hacer todo eso. Se demora un montón. Así que más o menos, bueno, los reumatólogos que ya tenemos más práctica, pues básicamente las preguntas hacemos directas y la exploración física también. ¿Ya? Esto sí lo hemos hecho para estudios, ¿no? Con fines de estudio sí se ha tenido que hacer los criterios, obviamente. Pero para la práctica diaria, pues no es muy tedioso. O sea, basta con los puntos educativos y saben que va a afectar el sueño, saben que va a tener fatiga, y ya conocen los otros síntomas que pueden tener, pues ya pueden asociar, ¿ya? Pero los 1010 son los últimos criterios, supuestamente que son mejores, pero más tediosos de hacerlo. Ese es el problema. El diagnóstico diferencial, pues como les decía, artritis, lupus, polimialgia reumática, ¿no? Que producen dolor, debilidad, miositis, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, miopatías, ¿no? Y pues la diferencia es que en estas patologías sí van a tener alteraciones en el laboratorio o en las imágenes, ¿ya? El tratamiento, pues terapia cognitivo-conductual, terapia física, si tiene un área que le afecta más, de repente, no sé, una pierna, pues le mandas terapia de hecha pierna, y terapia farmacológica, que básicamente se enfoca en tratamiento del dolor, mejoría del sueño y del estado del ánimo si está alterado, ¿no? Si tiene compromiso, afecciones. De tratamiento no farmacológico, como decía, ejercicio aeróbico, terapia cognitivo-conductual, la educación del paciente, fortalecimiento muscular, la acupuntura también que puede funcionar. Y dentro del farmacológico, los antidepresivos, los analgésicos y los anticonvulsivantes. Entonces, dentro de los fármacos que usamos en la fibromialgia, están dentro de los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina. Es el primero que utilizamos. Tiene muy buen efecto, es barato. Y el problema es que produce un poco síntomas de gastritis, más que gastritis, se queda de boca, mucho sueño. Entonces a los pacientes que tienen alteraciones del sueño, que no duermen, y tú le das esto, pues está de maravilla, porque les calma el dolor y encima duermen bien. Dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina, los duales, la dulexina va muy bien. Te alivia el dolor, y aparte, si tiene depresión, va muy bien. Por ejemplo, la amitriptilina también es un antidepresivo, pero si no te está funcionando con la amitriptilina, le puedes agregar duloxetina o cambiar a duloxetina, ¿ya?
Fibromialgia asociada a depresión, la duloxetina y la amitriptilina van muy bien. ¿Ya? Entonces, o el inicio de amitriptilina solo y con depresión, fibromialgia y además alteraciones del sueño, le das amitriptilina. Pero si solo tiene fibromialgia y depresión, pero no tiene alteraciones del sueño, o sea, duerme bien y tú le das la amitriptilina, pues la vas a planchar. En ese caso le puedes dar la duloxetina. O en todo caso, si no te funciona la amitriptilina, le puedes cambiar a duloxetina o agregar, ¿no? Porque a veces estos pacientes utilizan esa terapia triple. Dentro de los anticonvulsivantes, la pregabalina, ¿ya? La pregabalina es la que usamos, pues dosis de 75 hasta 600, dicen, en fibromialgia. La verdad solo tengo una paciente con 600, la mayoría con hasta 150 va muy bien. Yo de 150 hasta 350 ya prefiero combinar más que aumentar. Da muy bien la terapia combinada, más que aumentarle un solo medicamento. Ya si está con 3, ya pues aumentas a todos la dosis máxima, ¿no? Pero lo primordial, las pacientes con fibromialgia, en darles tanto tratamiento farmacológico es bastante la terapia cognitivo-conductual y terapia de relajación tipo yoga, tipo tai chi. Se ha demostrado que va muy bien. Entonces, si con eso no funciona, pues recién le agregas el fármaco. El problema es que aquí en Perú, pues, no todo el mundo tiene para el yoga, tai chi, entonces no queda otra que iniciarle fármaco. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, ¿cuáles son los fármacos que utilizamos en fibromialgia? Amitriptilina, duloxetina y pregabalina. Y los demás que ven, sí se utiliza, ¿ya? Pero ya como asociando, pues ya tiene amitriptilina y tiene algo más de dolor ahí cervical, le doy un ciclobenzaprina asociado, ¿no? O la duloxetina no va bien, le cambio cualquiera de otros de los dos, y eso va con la ayuda del psiquiatra, ya porque ellos lo utilizan más. Y si no tengo pregabalina, pues en mí dice que nunca hay, doy gabapentina, pues gabapentina, amitriptilina puedo combinar, ¿ya? Analgésicos asociados va muy bien en ellos el tramadol. Si no tienen ninguna alergia al tramadol, no le produce náuseas, hipotensión, pues le puedes asociar también, va muy bien para el manejo del dolor, ¿ya? A diferencia de los AINES, que no les ayuda mucho porque si se acuerdan es un dolor neuropático más que nociceptivo. Pues como les decía, analgésicos, tramadol, paracetamol, puede ser en combinación con cualquiera de los fármacos anteriores que he mencionado, lo puedes asociar y ya de acuerdo a cómo va, pues le vas quitando también los fármacos, no necesitas tenerlo con todo. A medida que baja los síntomas, pues tú también le vas quitando los medicamentos, ¿sí? Se dice que ¿cuánto tiempo tiene que estar con estos medicamentos? Pues es variable, va de 6 meses a 1 año, ¿ya? Y también de la severidad de la fibromialgia, pues si es muy, muy severo, pues hay veces bien difícil sacarla, ¿ya? Que son muy pocas, la verdad, las que están con todas y siguen con el dolor. La mayoría sale y va muy bien. ¿Alguna duda, chicos, con fibromialgia? Camila, ¿quieres preguntar? Sí, buenas tardes. En el caso de pregabalina, ¿se puede utilizar aisladamente o se tiene que asociar necesariamente con amitriptilina? Porque, por ejemplo, tengo un familiar que utiliza pregabalina, pero le indican solamente a 75 miligramos y como que tiene la preocupación de que pueda causar algún tipo de reacción adversa si aumenta la dosis, ya que su fibromialgia está un poco avanzada. Ya, mira, no, ninguno de estos tres puedes usarlo individualmente. Por ejemplo, yo en la parte, ¿no?, del hospital, ya que no tenemos duloxetina ni pregabalina, uso amitriptilina y en la mayoría le va bien. Y en la parte privada, pues sí puedo empezar de frente con la pregabalina. Siempre con dosis bajas porque de repente a alguien con 75 le va muy bien. Y si yo le inicio de frente 150, la plancho y ya no va a querer ni ver ese medicamento porque va a decir que le ha chocado.
Entonces, de repente tu familiar está con pregabalina 75 y es muy bajita la dosis, pues sí le aumenta. La pregabalina va a producir mayor síntoma. A diferencia de la amitriptilina que puede subir de peso, esa sensación de sequedad de boca o de amargura que tiene, que no en todo les pasa, ya que la pregabalina no. Eso es lo bueno de la pregabalina. Entonces, si tú ves que, por ejemplo, dices, ¿estás durmiendo bien? No, no duermo, estoy con dolor. Entonces le aumentas a 150. Le aumentas a 150 y ves cómo va. ¿No? Y ya si no va a 150, se puede aumentar, porque hemos hecho que va de 75 a 600, a dosis altas generalmente, pero como les dije, eso ya depende de cada médico. Yo prefiero, en vez de aumentarlo, combinarlo muchas veces de acuerdo al síntoma que tiene. De repente también preguntar si de que tu familiar no tenga un síntoma de ansiedad asociado o depresión, que de repente por eso no le está yendo tanto bien la pregabalina y tienes que cambiarle o agregarle de repente otro fármaco o terapia psicoconductual. Como te dije también, siempre priorizar lo que son actividades de relajación, yoga, tai chi, natación, terapia psicoconductual, antes de estar agregando más medicina y el pobre paciente tenerlo con un montón de medicinas y el paciente siga con dolor. Entonces, como hemos visto, los pacientes tienen sensibilización. Con los medicamentos ayudamos a estabilizar eso, ¿no? A cortar ese señales de dolor que envían por las puras. Pero también con la terapia no farmacológica ayudamos bastante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Doctora, una consulta. Con lo que mencionó de paracetamol, ¿mencionó que solamente es momentáneo o es hasta que pueda digamos, el dolor que todavía sigue manteniendo? ¿El paracetamol me hablas? Sí, doctora. Tanto el paracetamol como el tramadol son terapias asociadas, que se le puede asociar a los medicamentos como la mitriptilina, duloxetina. De repente, tú sabes que esos medicamentos no te van a hacer efecto inmediatamente. Entonces, como que va a demorar todavía un poco en hacer efecto. Y mientras tanto, el paciente sigue con dolor, entonces le puedes asociar algunos analgésicos, paracetamol o tramadol. Incluso le puedes dar AINES con relajantes musculares, ciclobenzaprina, que viene con paracetamol, con diclofenaco, mientras, ¿no? Mientras empieza el efecto de la medicación como la mitriptilina, la duloxetina. No siempre, ¿eh? Le puedes dar solo condicional también, unos días o condicional al dolor. ¿Alguna pregunta?